Tribunal Popular juzgará finalmente a Miguel López por la muerte de su suegra, asesinada a tiros en el negocio de automoción que regentaba su yerno. Un crimen por el que López se enfrenta a 24 años de prisión por asesinato y por tenencia ilícita de armas. Bienvenidos una semana más a En Clave de Hoy, Caso Sala a juicio. El pasado 8 de enero se celebraba la vista preliminar en la que el magistrado José Luis de la Fuente debía decidir qué hacer, sobreseimiento o apertura de juicio. La decisión llegaba 6 días después. Miguel López se sentará en el banquillo. Una sentencia que analizamos hoy con los dos invitados que me acompañan en este programa de En Clave de Caso Sala. Tenemos, como siempre, hablando de este asunto, a Mercedes Gallego, jefa de tribunales del Diario Información. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos en este caso a Ignacio Galli. Él es abogado y profesor de Derecho Penal de la Escuela Práctica Jurídica de Alicante. Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a los dos por acompañarnos. Estamos en uno de los momentos más destacados, creo yo, de esta investigación de Caso Sala. Muchos programas hemos compartido analizando cada pasito que se iba dando, pero ahora sí sabemos que Miguel López se sentará en el banquillo, que será un jurado popular el que lo juzgue. Vamos a empezar contigo, Ignacio, desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo has recibido tú la noticia? Pues, en principio, a mí no me ha extrañado el dictado de ese auto, ¿vale? Yo lo he comentado con otros compañeros y parecía que era lo normal, porque el tipo de resolución lo que viene en definitiva es a raíz de las peticiones de acusación, de las acusaciones tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación particular, viene a recoger la posible existencia o la existencia de indicios que determinan que en un futuro juicio pues, se puedan defender tanto las teorías exculpatorias como precisamente la acusación que se sostiene. Entonces, dado que es una resolución que lo que viene es a delegar en el tribunal de jurado la futura culpabilidad o no de quien, o respecto de quien apertura el juicio oral, pues me parece lógico, porque la instrucción ya ha terminado y al igual que pueden existir suficientes o algún tipo de diligencia practicada que puede llegar o llevar a la conclusión de que pueda ser inocente el investigado en este caso, también existen otras serie de diligencias y de pruebas y de indicios que pueden llevar a la culpabilidad. Entonces, ante esa situación, lo que hay que hacer es precisamente derivar en este caso al tribunal de jurado para que enjuicien y vean quién tiene de forma efectiva la razón. De hecho, dice tal cual, existen elementos indiciarios suficientes en la instrucción contra el acusado, tanto respecto del móvil económico como de la ocasión y oportunidad buscadas para la ejecución del crimen. Mercedes, es parte de lo que dice esta sentencia. Es la base, yo creo que es quizá el germen en el que se apoya el magistrado para acordar la apertura de juicio, y es lo que dice Ignacio, es ante las dudas, ante los indicios, el cúmulo de indicios que existen, lo que hace el juez es algo tan lógico como decirle a un tribunal, decidan ustedes si estos indicios, en el momento que esas pruebas se puedan presentar ante la sala de vistas, si estos indicios concluyen en la culpabilidad o en la inocencia del acusado. Digamos que yo creo que la resolución es la lógica, la que se esperaba, pese a todo lo que ha ocurrido, a todo lo que se ha dicho, de si había o no había las suficientes pruebas para poder llevar a Miguel López ante un jurado. Yo no me ha sorprendido, creo que no nos ha sorprendido a los que, digamos, estábamos dentro del proceder de la instrucción. Después analizaremos cómo va a ser ese jurado, pero vamos con este auto. Decías, los que lo conocíamos no nos ha sorprendido. Vamos a ver cómo se lo han tomado las distintas partes. Mercedes, tú has tenido ocasión de hablar con tanto acusación particular, fiscalía, supongo, defensa. ¿Cómo ha sentado la sentencia? Pues ha sentado lógicamente en la parte de la defensa bastante peor que en la parte de la acusación, pero ha ocurrido una cosa curiosa. En la parte de la acusación lo que yo he detectado es que aun teniendo la convicción de que el caso tenía que juzgarse, sí que han sido, en este sentido, muy prudentes a la hora de aventurar qué podía ocurrir. Estaban expectantes a ver qué decidía el juez, pero sin atreverse a decir, bueno, pues este caso está claro que esto tiene que ir a un tribunal de jurado.
Por contra, por la defensa, sí que es verdad que no en todo el entorno de Miguel López, pero sí ha habido parte de ese entorno que sí aventuraba el sobreseimiento de las actuaciones. Aventuraba que el caso se iba a cerrar, y sí, en ese sentido se ha encajado peor la decisión del magistrado, porque por inesperada, yo creo que por ilógicamente inesperada, y de hecho la reacción que tiene el abogado defensor de Miguel López, justo el mismo día de que se conoce la decisión del juez, indica que le provoca una cierta desazón. Él habla, eso lo publicábamos en el diario Información al día siguiente de conocerse el auto. Él habla que esto podría ser el principio de un grave error judicial, en tanto a que se va a sentar delante de un tribunal a alguien que, según el criterio de la defensa, no existe ninguna prueba que le incrimine. Y lo relaciona con el caso del asesinato de Guamnikov, la condena de Dolores Vázquez, que después de un juicio y cuando se iba a repetir esa vista oral, aparece el que realmente había sido el asesino de la chica. ¿Cuántas cosas hay en común entre dos casos tan distintos como estos? Bueno, yo creo que estoy, al hilo de lo que tú has dicho, estoy totalmente de acuerdo con cómo se ha encajado por parte de la acusación, hablo más de la acusación particular y de la defensa, el dictado de la resolución. Y creo que han sido más prudentes por parte de la acusación particular, y lo están siendo también, porque en definitiva que se haya dictado el auto de apertura de juicio oral tampoco implica ya de por sí el éxito absoluto del resultado del proceso judicial. Hay que tener claro qué tipo de resolución es y analizarla desde un punto de vista procesal para saber de qué estamos hablando. Tampoco me parece normal que la defensa entienda que porque se ha dictado este auto ya parece que vaya a ser culpable. Sí. Es decir, este auto se sustenta en indicios y lo que viene a decir, oiga, la investigación ya ha terminado, ya no tenemos nada que hacer, aquí hay suficientes indicios para entender que este señor puede ser culpable y esto hay que enjuiciarlo. Y ya se verá en el futuro juicio qué es lo que ocurre. Y ese análisis se ha hecho con mayor, insisto, prudencia, no sé si el término es prudencia, pero de una manera más razonable, me parece a mí, por parte de la acusación, porque tampoco ha mostrado su plena seguridad que se iba a dictar el auto, pero tampoco ha traducido el dictado del auto en un éxito final del proceso que se vaya a llevar a cabo. Ha guardado silencio, de hecho no ha valorado el auto para nada. Y las defensas, por contra, tenían una gran expectativa en que se produjera el sobreseimiento y han aceptado muy mal el hecho de que se dicte el auto de apertura. La defensa no, la defensa. La defensa. Ajá, porque hablas de la defensa porque, bueno, solo está la defensa de Miguel López. Las hermanas, en este caso, fueron retiradas antes de que conociéramos esta sentencia. Sí, se apartaron. Realmente no estaban como defensa, estaban como... sobre el papel estaban como acusación particular. De hecho, ellas pedían el sobreseimiento para su cuñado. Ellas creen en la inocencia de Miguel López y se mantuvieron ahí de una forma un poco irregular. No tenía mucho sentido mantener esa parte como acusación particular cuando realmente no estaba acusando. Y de hecho en un inicio, cuando se plantea el apartamiento por parte de la acusación particular, del hijo mayor de la víctima, el magistrado las mantiene. No argumenta nada, pero las mantiene. Claro, pero yo creo que procesalmente se ha hecho de manera correcta, porque el momento en el cual se tenía que formular la acusación, o hasta ese momento, han permanecido porque tienen la condición de perjudicadas por ser herederas de la víctima, pero ya en el momento que no han formulado la acusación y por lo tanto, pese a que tienen la condición de perjudicadas, no han dirigido la acción penal contra el único investigado, es cuando ya se les ha apartado. Claro, entonces yo creo que procesalmente lo correcto es eso. Yo creo que se les tendría que haber apartado en el momento que presentan el escrito de acusación barra defensa, ahí, o sea, sin necesidad de que la acusación particular lo instara y sin necesidad de que tuviera que recurrir, porque tuvo que recurrir el abogado Francisco Ruiz Marco, que representa a Vicente Sala, hijo, tuvo que recurrir porque el magistrado mantenía a las dos cuñadas de Miguel López. Al final sí que optó, o sea, además lo explica en un auto que yo creo que está claro, y en el sentido que tú dices, que explica claramente que el sentido de la acusación particular es acusar, y si no acusa no tiene sentido que siga ahí. Y ahí de hecho no se ha recurrido, de hecho están ya apartadas del procedimiento. Vamos a desgranar un poco este auto. Mercedes, lo que se habla, vamos a ver algunos de los titulares que da, es que
hay un plan previamente trazado, que el asesinato de María del Carmen no es algo fortuito, no es ese robo que se intentó vender de un momento determinado, sino que esto venía pensado desde hacía tiempo, ¿no? Pensado precisamente por el único acusado hasta el momento, por Miguel López. Lo que hace el magistrado es compra absolutamente la tesis de tanto del fiscal como de la acusación particular. O sea, el relato de los hechos que aparece como en los antecedentes de hecho del auto son el escrito de acusación del teniente fiscal, de José Llor, y el escrito de acusación de Francisco Ruiz Marco. Exactamente, ¿qué habla? Pues hablan de un plan establecido, previo, habla de un móvil, del móvil económico, de conflicto familiar que hubiera llevado a cometer el crimen, habla de la oportunidad que tiene Miguel López al ser el que conoce el escenario del crimen, el que sabe cuándo va a llegar María del Carmen, que no hay cámaras, dónde se coloca, o sea, el coche, que luego podemos hablar sobre eso, quién coloca el coche donde María del Carmen va a recogerlo y donde al final recibe los disparos. En lo que concluye el juez es que hay suficientes indicios, pruebas indiciarias para llevarlo ante un tribunal y decidir ahí si realmente eso fue así o no fue así. Claro, es que lo que se dice es que no fue casualidad, o sea, el escenario escogido. O sea, y se descarta, por ejemplo, la hipótesis del robo. No cabe sostener una hipótesis de un robo cuando todos los bienes que tenía María del Carmen junto a ella ni permanecen allí, ni el bolso, ni llevaba, creo que una gargantilla, ni nada. O sea, no se toca absolutamente nada. Esa hipótesis yo creo que si no se descarta en las horas previas, se descartaría en los días previos en los días posteriores al crimen, y es una de las bazas que jugaba la defensa. Aventurar el hecho de que se pudiera haber intentado robar a María del Carmen. De hecho, en uno de los informes que presentan, que esto va a ser caballo de batalla en la vista oral, habla de que María del Carmen tenía la ropa, la camiseta desgarrada y que eso podía haber sido fruto de un forcejeo. Otra de las hipótesis que podían explicar eso es los propios servicios sanitarios, cuando llegan e intentan socorrer a una persona, ¿no?, que está agonizando. Porque María del Carmen, cuando llegan, no había muerto todavía, estaba viva. Lo que también suma, además de todo esto, son otro tipo de indicios, siempre no son pruebas. Por ejemplo, que el encargado del lavadero esa misma tarde, precisamente, fue mandado por Miguel López a un almacén fuera de ese escenario, por lo tanto, no había nadie en el... Claro, era despejar el lugar donde supuestamente... Bueno, donde se cometió el crimen, despejar de testigos de las personas que deambulaban por allí, y esta persona, Herminio, era el encargado del lavadero. El juez dice que no, pues, digamos que sospecha de ese interés de Miguel en que porque abandone el lugar de los hechos cuando realmente no había nada que justificara. Digamos que el juez ha hecho también una valoración de la prueba de conjunto. Sí, lo que pasa es que es una valoración al final subjetiva, que yo vi en un reportaje que hicisteis vosotros, además, vi una mención que hace Francisco Ruiz Marco, Paco, que a mí me parece lo esencial. Es decir, lo que yo piense, abogado de la acusación, o lo que piense el abogado de la defensa, pues no vale para nada. Aquí lo que importa es la valoración subjetiva que se haga por parte del juez. Entonces, esa valoración, que es la del juez, es la que se recoge en el auto, y efectivamente el juez lo que hace es que recoge toda una serie de indicios que para él llevan consigo al dictado del auto de apertura a juicio oral. Y todos esos indicios es verdad que son los que sustentan los escritos de acusación, con lo cual, al hilo de lo que tú comentabas, el juez ha comprado la teoría expuesta en los escritos de los dos escritos. Sí. Aparece también una mención a un ensayo que haría el propio Miguel López con un coche días previos. Sí, toda la instrucción ha salido que, digamos, que el crimen se ensayó previamente para situar. Claro, tampoco, en lo que se basan las acusaciones, tampoco se sabía exactamente qué día iba a darse la oportunidad de que María del Carmen estuviera sola, porque habitualmente la acompañaba su hermana cuando iba a recoger el coche, pero sí que a lo largo de la instrucción ha salido la teoría del ensayo en días previos a ese 9 de... Pero sí que está confirmado que Miguel haría esa prueba con un Está confirmado que se movieron los coches, está confirmado por testimonios de los empleados, pero en el caso concreto del día del crimen haya ocurrido porque es curioso el tema de la situación del coche. El coche, claro, está colocado en el peor sitio del establecimiento, pese a que va a recogerlo
la dueña del establecimiento, la suegra del gerente y una señora mayor. O sea, no tendría sentido que estuviera allí colocado. Entonces, esa es una de las bazas de las acusaciones. ¿Quién mueve ese coche? O sea, ese coche que habitualmente, y según todos los testigos, todos los trabajadores que han declarado, cuando se terminaba de lavar, se sacaba al aparcamiento, ¿quién lo vuelve a colocar? ¿Quién vuelve a colocar ese coche en un lugar? Creo que el abogado de la defensa puso de manifiesto en la comparecencia última que el coche no se había movido. Que no se había movido. Uh-huh. Él mantiene que el coche no se había movido y prueba, o sea, como prueba cita que no hay huellas en el volante, pero también es cierto que por la policía científica destaca la dificultad de localizar las huellas en el volante por la cantidad de sangre que había. Uh-huh. O sea, eso también será objeto de debate, uh-huh. Supongo que de amplio debate en el juicio. En otras pruebas que intentaba aportar la defensa para defender la inocencia de Miguel eran las de ADN, esas pruebas de ADN que se realizaron en el lugar del crimen. Pero tú decías, hubo mucho lío, porque cuando se encuentran a la víctima, María del Carmen, ella todavía está con vida. Ella está viva y llegan servicios sanitarios, llega inicialmente una patrulla de la policía local. O sea, el escenario del crimen está hipercontaminado. Sí que es verdad que aparecen muestras de ADN en los casquillos, que no, o sea, ha quedado claro que no son de Miguel, pero que son de autor desconocido, y yo creo que difícil, o sea, va a ser complicado, va a ser imposible. Por el tipo de huella que es, por la indeleble, es imposible. Entonces, lo que dice el juez ante eso, pues sí, eso está ahí, pero no, digamos que eso no desvirtúa los indicios que pesan a favor de la culpabilidad de Miguel. Uh-huh. Por eso, por el hecho de que no es un escenario que se acote, sino que aquello era en el primer momento fue un caos. Uh-huh. No le sirve eso, y otra de las cosas que le cargan en contra a Miguel López, hablan tal cual en esa sentencia de profundo conflicto económico, familiar y societario. Tú lo apuntabas también, es otro de los motivos. Sí, el móvil también es el móvil de las que han mantenido las acusaciones desde el principio. Tiene claro. Sí que es cierto que de ese conflicto yo creo que ahí no le puede quedar duda a nadie de que existía una batalla campal en la familia, que hay WhatsApp, hay comentarios, y luego están los dos hitos que son el Consejo de Administración que se celebra en julio y la Junta de Socios que se celebra en septiembre, donde en el primero las hermanas destituyen al hermano y en el segundo la madre y el hermano cesan a las hermanas al cambiar el sistema de organización de administración de la empresa por un administrador único. O sea, el juez ahí constata que existe un conflicto grave, familiar, que esto también lo mantienen las acusaciones, que María del Carmen, hay un momento que se perfila como la persona que se entromete entre el objetivo de la mujer del acusado, de la mujer, por ende, de las tres hermanas, que es el hacerse con el control de Samar Internacional, que es la compañía de plástico, que es el motor económico de la familia Sala. Uh-huh. Ignacio, esto no es una prueba como tal, pero volvemos a ver otro nuevo indicio. Hombre, yo creo que negar el conflicto económico es absurdo, hasta incluso para la defensa. Pero la defensa sí que ha intentado restarle importancia. La defensa ha dicho que concretamente el acusado, su cliente, no tenía una participación activa, que él estaba en Novocar, pero que no estaba en la gestión, en la administración, no era consejero, pero realmente sí que me consta que tenía alguna participación en Novocar, mínima, pero la tenía. Y luego son muy significativos también los WhatsApp de esa junta de socios de septiembre, donde la hija menor de María del Carmen está transmitiendo a su marido vía WhatsApp lo que está pasando, y el marido pues le está diciendo... Pero ahí quizá lo importante es analizar, digo desde el punto de vista de la defensa, también de las acusaciones, ¿no? ¿Qué beneficio de carácter económico o a nivel empresarial puede tener aquel que quisiera de forma efectiva matar a Mari Carmen? Es decir, claro, por eso se habla de la separación. La defensa insiste en que la separación la relevancia de bienes que pueda tener están casados, claro, que realmente... Entonces ahí sí que negar el conflicto es absurdo porque existía y todo el mundo lo sabía, digo, dentro de su entorno, pero sin embargo sí que tiene trascendencia el hablar de qué efecto económico o empresarial tendría el hecho de que se produjera el fallecimiento de Mari Digamos Carmen. que aquí beneficiaría a la mujer
y a los hijos, por ende, de la pareja. Sobre el papel había una separación de bienes. ¿Y en qué medida beneficia al investigado esa circunstancia? Precisamente se habla Claro, de eso. por eso te digo que sobre el papel no, sobre el papel es su mujer tiene su propia economía y bueno, y a sus hijos, porque en tanto que son hijos también de Claro. Fuensanta. En ese punto se dice tal cual, era la única manera de superar lo que se apreciaba como una situación sin salida. Claro, es que estaban en una situación sin salida, de hecho te estaban preparando demandas cruzadas por ver si la acción de oro que Vicente Sala deja a su mujer, Vicente Sala padre deja a su mujer para que se la transmita al hijo, al final el hijo realmente puede hacer uso de ella. La situación era insostenible, estaban en un callejón sin salida, eso es cierto. O sea, que si hubiera encontrado una salida legal, pues no lo sé, seguramente sí, seguramente un juzgado habría dictaminado si esa acción de oro era o no era transmitible al hijo. Y seguramente hubieran, no lo sé, pero en ese momento sí que la situación era conflictiva y eclosionó cuando ya digamos, se ponen las cartas sobre la mesa. Unos cesan a unas, los otros cesan a los otros, o sea, estaba claro que la situación era dura. Y constancia de eso se deja tanto en los WhatsApps de los que hemos hablado, que se están usando como pruebas, como en el diario de María del Carmen. Aquí le dedicamos un programa a analizar esos testimonios que ella dejó. Ella se fue haciendo eco de esta situación que cada vez era más insostenible, ¿no?, dentro de la familia. También se está, se a ver, está ella en ese diario, si lo recordáis, era la situación. Claro, lo que ella ahí describe es la situación de una dramática. La mujer está angustiada por la situación que está viviendo. Es que son sus hijos. Es que al margen de que tuviera claro quién tenía que dirigir la empresa y quién su marido le había dicho que tenía que dirigirla, es que son 4 hijos y son 4 hijos enfrentados. Eso, pues para una mujer mayor que acababa de pasar un cáncer, que se le había muerto el marido, claro. Pues no, los diarios son dramáticos. Hay un momento en que, como lo va dividiendo por años, a partir de la muerte o de cuando le diagnostican a Vicente Sala el cáncer, que todos los tristeza, lo resume el año, tristezas, sufrimiento, o sea, es todo una angustia. Ignacio, ¿qué peso puede tener una prueba como esta, un diario como este? Yo creo que de cara al hecho en sí, poco. El juez lo cita, en el auto lo cita, sí. Pero de cara a conocer si efectivamente Miguel López fue el autor o no, poco, porque es verdad que las circunstancias de tragedia, de conflicto existían, pero que eso tenga una traducción exacta en la posible autoría, yo creo que poco. Pero aquí la opinión que yo tenga o la opinión que tengamos no vale de nada, porque vamos a estar en un tribunal de jurado y el concepto de cómo funciona el tribunal de jurado, que luego vemos, pues va a hacer y genera cierta incertidumbre. Yo creo que la reacción precisamente del abogado de la defensa a raíz de la apertura de juicio oral no es tanto porque se produjo la apertura, sino por el hecho de que va a ser enjuiciado por un jurado. Sí, yo creo que estoy con Ignacio, que quizá la reacción de la defensa hubiera sido más cauta si hubiera sido un tribunal profesional ordinario. Sí, porque un jurado realmente es una lotería. Es así, o sea, estamos hablando de justicia, estamos hablando de un asesinato y estamos hablando de una pena lo suficientemente dura como para no frivolizar. Pero realmente en un jurado te expones hay una serie de elementos que hay una parte muy medida, hay un objeto hay una parte que está muy medida, pero hay otra parte que escapa. Y yo siempre pongo de ejemplo en este caso el juicio de los trajes de Camps, donde se puso en duda incluso la existencia de los trajes casi, o sea, algo que estaban ahí y que se admitió ese veredicto por parte del presidente, con lo cual es importante el jurado, pero también quien presida la personalidad, la profesionalidad de quien presida ese jurado, el magistrado que... Algunos de los indicios que verán los miembros de este jurado son otra de los motivos que se ponen en este auto. Lagunas e incongruencias sobre lo que hizo Miguel López después de abandonar Novocar. No se ha mantenido la misma versión siempre y de hecho ha habido preguntas para las que no ha habido respuestas hasta ahora, muy poquito. Sí. Esto es otro de los elementos que yo creo que ha empezado en el ánimo del instructor. Porque desde el principio se le ha preguntado a Miguel López por el parón ese que hace cuando él sale, por situar a los telespectadores, el parón que hace cuando él llega de Novocar al complejo,
va, ahora entramos en la velocidad a la que va. Va a la casa de sus cuñadas, o a la casa de una de las cuñadas, donde está su mujer. Él ha contado siempre que estaban resolviendo uno de los temas, estaban hablando con abogados de Madrid para resolver el tema de la acción de oro. Y cuando le comunican desde Novocar que a su suegra, él dice primero que le han dado un golpe, aunque el empleado que llama a Miguel siempre ha dicho que habló de los disparos. Sale y antes de emprender lo que sería lo lógico, coger el coche y salir hacia... Y comenta solo a las hijas, ¿no? Bueno, esa es otra, tampoco comenta nada a las hijas. Miguel siempre ha dicho que era por no preocuparlas, pues para en casa. Hace un parón en su casa de hablan de 3 minutos y luego sale. Sobre ese parón nunca se ha dicho, nunca ha dado ninguna explicación. Primero Miguel no lo recordaba y ahora, en el escrito de defensa, o sea, 2 años después de la instrucción, él cuenta que es para decirle al hijo que no le podía llevar a la academia porque había ocurrido esto. Ahora el juez se pregunta si la explicación era esa, ¿por qué no será antes? La hipótesis de las defensas es que él no recuerda. Cuando llega al complejo donde tienen las viviendas la familia, él no recuerda que hay cámaras, él no recuerda que están grabando sus movimientos. Y ahí destaca también el instructor el hecho de que cuando llega, él deja el coche y hasta la distancia que le separa de casa de su cuñada va dando zancadas, va andando rápido. La defensa dice que anda habitualmente rápido, pero bueno, eso se puede ver en los vídeos que se han ido grabando, porque como se le ha grabado en todas las comparecencias que ha tenido en el juzgado. Y cuando sale, por contra, se supone que tendría que salir más apurado porque le acaban de decir que su suegra está mal, golpe o disparo, pero que está caída en su establecimiento, va despacio. Eso el juez también lo ha tenido en cuenta. ¿Qué te parece a ti este indicio? Pues otro más, si es que al final es un suma y sigue, que lo que ocurre es que no estás hablando solo de uno, sino de varios, y eso es lo que ha llevado a dictar la resolución que ha dictado. Venga, una última y ya entramos en esa confección del jurado. Miguel López tenía experiencia en el manejo de armas. Bueno, tenía licencia de tiro olímpico. Eso es lo que también dice el magistrado, que tenía... Porque claro, aquí desde el principio la investigación ha dicho que Miguel es el autor material y el autor intelectual. A partir de que tiene la doble autoría. ¿Tenía manejo de armas? Pues sí, tenía licencia para disparar, pero a mí, no sé, de todos los indicios que estamos hablando, quizá no me parece el más potente. No me parece el más potente. De hecho, a mí me sorprende que no sea articulado como alternativa, que sea solo el autor intelectual, o que pueda ser solo el actor intelectual. A mí me ha sorprendido que a lo largo de la investigación, en ningún momento, ya no ahora a la hora de acusar, se haya barajado la posibilidad de que fuera el autor intelectual y que hubiera otro autor material que habría que buscar y que no se ha localizado hasta el momento. Bueno, pues por el momento esto es lo más destacado de ese auto que conocíamos hace solo unos días. Nos queda ver qué es lo que pasa con ese jurado popular que será el encargado de juzgar a Miguel López. Vamos a conocer todos los detalles de este tribunal, pero será en unos minutitos de nada, justo después de publicidad. Hasta ahora. Seguimos en Enclave de hoy hablando del caso Sala, en concreto del juicio al que se va a tener que enfrentar Miguel López, el yerno de María del Carmen Martínez. Un programa que estamos compartiendo con Mercedes Gallego, experta en este asunto, jefa de tribunales del diario Información, y con Ignacio Galli, que es abogado y profesor de Derecho Penal de la Escuela Práctica Jurídica de Alicante. Entrábamos, como avanzábamos en la primera parte, a desgranar, a conocer los detalles de ese jurado popular que va a ser el encargado de juzgar, de dar ese punto final a esta investigación, una de las más sonadas en Alicante de la última década. Ignacio, y aquí recurrimos a ti para conocer esos detalles. No es un asunto menor la composición de ese jurado, al final va a ser el que diga si Miguel López es culpable o inocente. Vamos a empezar con algunas de las dudas. ¿Cuántos miembros lo van a componer? Pues mira, el tribunal que de forma efectiva enjuicie como jurado a Miguel López estará compuesto por 9 personas, ¿vale? Y 2 suplentes, ¿vale? Esas 9 personas y los 2 suplentes participan en lo que es toda la celebración del juicio desde inicio hasta fin. Y bueno, hay una serie de fases dentro del proceso, pero esas 9 personas van a ser elegidas dentro de las que por sorteo
y por el censo que se ofrece cada 2 años para, en este caso, la audiencia, pues van a ser elegidas, ¿vale? El sistema de elección ya tiene ciertas especialidades y en cierta medida es curioso, ¿no? Porque ahora lo que ha ocurrido con el auto de apertura a juicio oral es que el juez ya les ha dado 15 días a los abogados de la acusación y defensa, así como al Ministerio Fiscal, para comparecer en la audiencia. Que eso, la comparecencia es un escrito que tú presentas teniéndote por personado con abogado y con procurador. Ahí en ese escrito ya pueden ellos plantear cuestiones previas que están previstas en la ley. Yo creo que aquí probablemente esas cuestiones previas no se planteen, pero tal vez se podría solicitar en esas cuestiones previas algún tipo de prueba que todavía no hayan solicitado, ¿vale? No creo que esto ocurra porque ya en los propios escritos de acusación y defensa están perfectamente delimitadas las pruebas que se van a practicar, con lo cual se remite todo a la audiencia, que el Tribunal de Jurado está constituido en la audiencia, en el edificio del Ayuntamiento, y en la audiencia es donde ya se reciben tanto el auto de apertura de juicio oral como los escritos de acusación, como las piezas de convicción, que son aquellos elementos materiales o visuales o audiovisuales que se tengan que exponer al jurado, ¿vale? La maquinaria está en marcha, en todo caso, ya ha empezado a funcionar. Ya está. Cuando llega la audiencia vamos a saber qué magistrado dentro de los que por turno correspondan va a ser designado para ser el presidente de ese tribunal de jurado. En este caso, déjame que te pregunte, José Luis de la Fuente, que ha sido el magistrado que ha llevado la instrucción en este punto, ¿qué papel asume? Ya se ha terminado. Ha terminado. Su parte ya está finalizada. Desde el momento que se ha dictado el auto de apertura, se acaba la intervención del juez instructor. ¿Vale? Papel importante también el de esta persona, ¿no? Hombre, básico, es la base de lo que vaya a llegar a la audiencia, claro. Sí. De la instrucción depende el resultado del procedimiento. Claro. En este caso, esta persona sí que se elige y no hay opción de que sea retirada, de que se elija a otro. ¿El presidente del tribunal? Sí, el presidente del tribunal. Bueno, va por turno. Hombre, sí, podría haber algún motivo de recusación, claro, que tuviera pero algún tipo de relación. Es verdad que si ha resuelto, por ejemplo, algún recurso que en segunda instancia se haya podido producir, podría ser recusado, pero lo normal es que el magistrado ponente no haya tenido intervención alguna en lo que es la resolución de posibles recursos respecto a resoluciones dictadas en la instrucción, ¿vale? Ese magistrado ponente se va a encargar, lo primero, de redactar una resolución que es importante, que es el auto de hechos justiciables, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque ese auto de hechos justiciables lo que va a determinar son dos cosas principalmente. Una es la admisión de las pruebas propuestas por las acusaciones y las defensas en los escritos de acusación y defensa, y el señalamiento del juicio. Es decir, en breve vamos a tener un pronunciamiento por parte del juzgado donde nos diga: oiga, mire, admito todas las pruebas o no, o esta la rechazo, y el juicio se va a celebrar tal día, ¿vale? Dentro de la agenda o las posibilidades que tenga el propio tribunal de jurado, pues se señalará ya el día, ¿vale? Y cuando sea el día, entonces será cuando empiece todo el proceso de nombramiento de jurado. Ajá. Y bueno, ¿cómo funciona este proceso de nombramiento? Decías, se hace por sorteo. ¿En ese sorteo entran todos los alicantinos? ¿Es a nivel provincial? Vamos a ver, el sorteo se realiza sobre un censo que ya ha sido remitido y que se elige cada 2 años. Es decir, no sé si hay 3.500 personas que están dentro de ese bombo, por decirlo así, y de esos se eligen a 35, si 36 miembros. Sí. Pero tienen que ir como mínimo 20, ¿vale? No se podría dar comienzo a las sesiones del juicio si no van 20 personas de las elegidas. Normalmente van todos, porque incluso como ciudadano es una cosa tiene interés, que tiene cierto interés, ¿no? Y la gente es curiosa porque quiere ser por jurado, curiosidad. y si luego lo recusan, pues parece que... ¿cómo? O sea, que la gente sí que está dispuesta, ¿no? Sí, a la gente le gusta participar. Sí. Vale, entonces, de esos 20, como mínimo, se van eligiendo. Se trata en un primer momento de las recusaciones por causa. Es decir, tú puedes
No y puede si, ser, de por hecho, el ejemplo, tribunal va preguntando sobre hay algún tipo no de puede ser militar en incompatibilidad. activo, Claro, hay profesiones que están excluidas. Claro, claro. Claro, no todo el mundo vale No, para juzgar. No, por ejemplo, mira, la gente que tiene relación con la administración de justicia o son profesionales del derecho no pueden ser Los jurados. militares están excluidos, Militares, ejercicio, policías, gente que haya podido... periodistas hasta hace poco que hubo una reforma. Sí, gente que haya Podían podido ser tener tampoco, o ahora pueda sí. tener interés en el resultado del Sí. proceso, pues evidentemente imagínate que se diera la circunstancia de que un familiar fuera llamado como jurado porque está dentro del censo, pues evidentemente no podría. Una vez se resuelven esas causas, esas recusaciones por causa, ¿vale? Entonces estás en un proceso de selección propiamente de esos 9 más los 2 suplentes Por las partes, claro. por las partes. Un segundo, antes de entrar en las partes, cualquier ciudadano puede intentar, tú dices que lo normal es que, bueno, que en un caso sonado como este se interesen en participar, pero si a mí me llaman y no quiero porque tengo Puedes alegar. determinadas No, y de hecho, mira, circunstancias... Has puesto un ejemplo, has puesto un ejemplo bueno, sí. un ejemplo bueno porque Sí. imagínate que tú Te eligen. te eligen como jurado, ¿no? Estás embarazada, por lo que veo, enhorabuena. Gracias. En el caso de que se celebrara el juicio, pues por situaciones familiares o necesidades familiares, por ejemplo, una madre que tenga un bebé en periodo de lactancia No, podría alegar, solicitar sí. Que no... Eso como otras causas Sí, sí. posibles. Claro. Sí. O tú, por ejemplo, en tu condición de periodista y haber participado en un programa donde se ha hablado de este tema, pues Alegar que no. podrías alegar. En ese No caso, voy a poder seguramente- formar parte del En jurado, ese caso por lo seguramente menos. plantearían la recusación Seguro, de no plantear seguro, tú la extensión, seguro, vamos, segurísimo. Y en ese caso ya sí que entramos en esas recusaciones que pueden pedir las partes. ¿Cómo funciona? Las recusaciones son 4 Cuatro por el bloque. grupo de Por bloque. acusación y por grupo de defensa. defensa. En este caso solo hay un abogado de la defensa, por lo tanto el abogado de la defensa podrá recusar sin causa alguna a 4 personas de las que estén o puedan formar el tribunal que se van seleccionando por sorteo. Es decir, tú vas haciendo una serie de preguntas y tú quieres unos perfiles y esos perfiles los buscarás y si entra alguien que no sabe tu perfil, pues probablemente lo desecharás. Estas preguntas se hacen en público, las comparten Sí. delante de Sí, todos, sí. acusación y defensa, Sí, sí, están sí. presentes. Sí, sí. Por ejemplo, hazte una idea de que entra en el jurado una persona que es viuda y se lleva mal con su yerno. ¿Vale? Pues es una persona que puede encajar en el perfil, en este caso de la fallecida, y puede incluso a convencerse de Sí. que este juicio, ¿no?, es parte de su vida. Entonces, los elementos, aquí hay un análisis psicológico y en un proceso por tribunal de jurado, el componente psicológico y la habilidad psicológica por parte de los letrados es tremenda. Es decir, tienen que tener evidentemente un conocimiento jurídico, pero también hay un componente psicológico muy importante que es lo que puede hacer llevar a convencer al tribunal de jurados sobre la culpabilidad o no del investigado. O sea que las propias personas que acudan allí como jurado tienen que ser conscientes de que van a estudiar muy bien su situación perfil, personal, sí. ¿no? Claro, Sí. claro. Pero No hay motivo, ¿eh? Es decir, el abogado de la defensa va a poder recusar a 4 de las personas convocadas sin motivo, no tiene que alegar nada. Y en este caso, como hay acusación particular y pública, se tendrán que poner de acuerdo ellos, entre los dos, en qué 4 personas son recusados sin necesidad de causa. Sí, pero es importante, hago un paréntesis, y ahora sigues explicándolo, Ignacio, porque yo creo que la gente necesita saber, o yo por lo menos, el conocer todo el funcionamiento del jurado es muy importante para luego valorar. Y lo que decías del componente emocional, psicológico, la inteligencia emocional del abogado en los temas de jurado. Un abogado, cuando os dirigís a un tribunal profesional ordinario, sabes que tú tienes que fundamentar tus conocimientos en derecho, pero ante un tribunal popular no. O sea, ahí necesitas convencer. O sea, digamos que para vencer tienes que convencer. Ya no son argumentos jurídicos, sino argumentos, pues ya a veces a la hora de explicar, del tono de voz, no sé, la forma de dirigirte a esas personas, que son personas de la calle, son personas como nosotros que no estamos habituados al lenguaje jurídico, no están habituados al lenguaje jurídico. Claro. No se los van a ganar por ahí. Entonces, seguro. no, claro, es importante No, eso. incluso los puedes perder por ahí, porque Sí. aunque tú, Si tú te diriges a un tribunal de jurado con términos jurídicos, Que no te probablemente entiendan, no te sí. puede llegar a entender. Es decir, el lenguaje que hay que utilizar para convencer a un tribunal de jurado es Sí. totalmente distinto.
Por lo tanto, una vez que se recusen, la recusación se hace en el mismo día, una vez que se hacen esas preguntas que decías que hay, o las partes tienen tiempo para pensar a quién quieren, a quién no. No, eso se va a resolver, porque es que como no tienes necesidad de motivar la recusación, directamente se recusan. Ajá. Bueno, y seguimos con el juicio, ya tenemos, a los componentes. Yo tengo una duda, aprovecho, el auto de hechos justiciables, los hechos justiciables. ¿En qué medida recoge esos hechos justiciables el auto por el que se acuerda la apertura de juicio? O sea, los argumentos que hemos estado hablando hasta ahora, los argumentos que utiliza el instructor para acordar. Realmente es muy probable que el auto de hechos justiciables se sustente mucho, pero no habla de valoración de prueba, ¿vale? Aquí en un auto de apertura judicial el juez está valorando la prueba practicada en las diligencias practicadas. El auto de hechos justiciables lo que va a recoger es qué va a ser objeto de enjuiciamiento, qué van a tener ustedes que resolver, sin valoración de ningún tipo, ¿vale? Son, por decirlo así, párrafos donde lo que se explica al tribunal de jurado es lo que va a ser objeto de enjuiciamiento. Correcto. Sin valoración de ningún tipo. O sea, si el acusado asesinó a su suegra de 2 disparos tal día. Efectivamente. Vale. En cuanto al escenario del crimen, las instalaciones de Novocar, vimos esa reconstrucción de día, de noche. ¿Se intentará trasladar a este jurado hasta estas instalaciones, sacarlo? Se ha pedido. ¿Se conseguirá? Si lo acuerda, lo tiene que acordar. Claro, efectivamente. El presidente del tribunal va a acordar la práctica de esa prueba anticipada que se ha solicitado por parte, si yo no me equivoco, del Ministerio Fiscal. Y de la acusación particular también. Entonces, esa prueba va a ser admitida o no, dependerá del presidente del tribunal, y si es admitida, como se pide con carácter anticipado, se tendrá que practicar efectivamente con carácter anticipado. ¿Es habitual sacar a un tribunal? No, yo no conozco. No es habitual. Caso, no. Sin embargo, tendría mucha importancia, ¿no?, que este jurado acudiera a este lugar que estamos viendo ahora mismo. Sería, están las imágenes que se tomaron en su momento de cuando se reconstruyó Yo, el crimen. precisamente, en atención a eso, tengo mis dudas de que eso se vaya a admitir, porque pudiéndose reproducir la imagen y sonido de la reconstrucción de los hechos que se hizo en sede de instrucción, tal vez el propio presidente diga que esto no es necesario porque se va a poder ver. Sí, porque además se hizo teniendo en cuenta la misma luminosidad que el día del crimen. Sí. Realmente, en esas imágenes, eso se hizo en marzo de 2017, creo recordar la reconstrucción, era mucho más acorde el escenario del crimen que lo que hay ahora. O sea, Novocar lleva cerrado desde... Bueno, había que, si se hiciera, sí que se planteaba que había que reproducir esa situación, o sea, colocar los coches tal como estaban el día del crimen, o sea, habría que colocar el escenario. Claro, lo que pasa es que esto es curioso, ¿no?, porque al final esa prueba anticipada requería la participación del propio jurado. El jurado no va a estar constituido hasta el inicio de las sesiones del juicio. Entonces yo no sé cómo se come la práctica de una prueba anticipada en la que tiene que participar un jurado. Una vez constituido el jurado, antes claro, de, entonces no tiene el carácter anticipado. No, sería como cuestión previa. No, es una diligencia que se practica fuera de la sede del tribunal, pero no con carácter anticipado. Porque el jurado tiene que estar. No estaría el jurado constituido. Claro. Entonces yo no sé eso. Fíjate, lo normal, entiendo yo, es que todas las pruebas se admitan. Pero esa es una prueba que yo tengo curiosidad por saber en qué sentido se va a resolver. Igualmente, esas imágenes están recogidas. Sí, no se puede ir al lugar, como decíais. Sí. Hay que ser aquella prueba. Sí, de hecho eso se reproducirá y el jurado lo verá. Estas mismas imágenes que nosotros estamos viendo desde el exterior. Sí, es después que ellos ya recogieron en su momento, reproduciendo tal cual ocurrieron los hechos. O sea, tal cual estaban, los coches se colocaron tal cual estaban el día del crimen, la luz. De diciembre a marzo se intentó hacerlo a la hora, que la luz era similar para ver la visibilidad que se tenía del lavadero. Creo recordar que no había luz, o sea, no había luz artificial. Entonces, y luego aparte también hay una cosa, que al final si quieres practicar esa diligencia en idénticas circunstancias de luz al final por la fecha en la que estamos y la previsibilidad de que el juicio sea probablemente en fechas próximas al verano o incluso después de verano, precisamente las circunstancias del luz no se van a dar. Claro. Yo no sé si eso se va... Esa franja horaria de las 6:30 a las 7 de la tarde, pues habría que desplazarla pues a las 9:30, 10 de la noche. Sí, que igual se puede hacer, porque
al fin y al cabo pero se sabe. Sí, es verdad que es curioso, será curioso ver cómo resuelve el presidente esa petición. O la presidenta. O la presidenta, o la presidenta. Ignacio, ¿qué te dice la experiencia? ¿Es beneficioso o perjudicial para Miguel López haber acabado delante de un tribunal popular? Yo creo que no podemos decir que es beneficioso o perjudicial, sino que el problema que tiene el Tribunal de Jurado es que se genera una mayor incertidumbre para todos, para las acusaciones también, porque normalmente el profesional, y en este caso tenemos a profesionales con mucha experiencia en el ejercicio de la abogacía y también en el ejercicio de la acusación, yo creo que cuando acudes a un tribunal ordinario sabes perfectamente dónde te mueves y con mayor exactitud de cuáles van a ser las consecuencias o el resultado final, ¿no? Sin embargo, en un tribunal de jurado la incertidumbre es muy alta y no solo hay un componente jurídico, sino hay un componente psicológico muy importante y desde luego no puedes hablar de suerte o mayor suerte o menor suerte, sino de... Aquí está la incertidumbre también de la declaración de Miguel, del propio Miguel López, de cómo encaje por su propia personalidad. Si eso, claro, yo por eso entiendo la desazón de la defensa, porque inevitablemente de haberse dictado un sobreseimiento, pues te quitas un quebradero de cabeza importante, te lo quitas de encima, pero claro, ahora imagínate no sé, el modo en que el acusado se pueda responder a las preguntas de la acusación, que lógicamente la acusación pues va a ir a hacer su trabajo. Esa incertidumbre hace que la defensa esto lo haya encajado con peor talante. Ya, y luego, por ejemplo, fíjate, acaba de ocurrírseme una cosa que puede producirse, ¿no? Miguel López, en su condición de acusado, tiene la posibilidad de no responder a alguna de las preguntas que le formulen, por ejemplo, las acusaciones, ¿vale? Esto ante un tribunal ordinario es habitual y no genera ningún efecto. Pero un popular no lo entendería. Pero un jurado tal vez no entienda que tú no quieras contestar alguna de las preguntas. Entonces, aquí la estrategia va a ser fundamental y el enfoque que se dé por parte de las defensas y la acusación también. ¿Te consta, Mercedes, si los abogados han pasado por un trámite como este? ¿Se han enfrentado alguna vez a un jurado popular? En el caso de Francisco Ruiz Marco, por un asesinato, creo recordar en Polop, la muerte de una mujer y su hijo. Pero como acusación, creo recordar también, ¿no? Allí va como acusación o como defensa. No lo sé, no estoy segura, creo que como defensa. Creo que en todo caso sí que ha participado. Sí, yo de Francisco Ruiz Marco me consta que sí, de Javier Sánchez Vera no te lo podría decir, Y de José Llor, sí. El teniente y de fiscal. José Llor, yo creo que sí, de José Llor sí. Sí. De José Llor sí ha participado en jurados. Pero es una prueba para bueno, Ignacio es un profesional de la abogacía, es una prueba, yo creo que es dura el jurado. Es un enfoque distinto y hay que plantearlo como un juicio que no es habitual y que tienes que enfocarlo de manera distinta. Lo jurídico es importante, pero es mucho más importante la estrategia. De hecho, fíjate, dentro de la propia comparecencia al jurado hay una fase inicial donde tú como defensa o como acusación expones qué pretendes y qué pretendes probar y qué pides, ¿no? Y es un primer alegato que tú haces. Sí, tipo lo más parecido al americano. Sí, es mucho más parecido, ¿no? Entonces, ese alegato inicial que tú haces también es importante para orientar al jurado hacia donde tú lo quieras llevar. Es decir, aquí cada acto en el que intervenga el abogado y el procurador tiene que estar medido, pero desde un punto de vista psicológico respecto al jurado. Por eso también la elección del jurado es importante. Un perfil concreto será muy estudiado seguro por todos para ver qué tipo de gente quieren dentro de y es jurado. Importante, no sé cómo vamos de tiempo, pero es importante porque quizá Ignacio podría explicar bien lo que se considera el objeto del veredicto, sobre lo que luego tienen que votar los miembros del jurado y la proporción de votos. Sí, eso es importantísimo, porque eso es lo que va a determinar, por eso te digo que el objeto de veredicto es redactado por el presidente o la presidenta del tribunal de jurado
donde hay una intervención por parte del fiscal, acusación particular y defensa, y es lo que va a ser objeto de pronunciamiento. ¿Vale? Sí, el objeto de veredicto, te lo digo para quien nos esté escuchando que no está habituado, es lo que tiene que votar. Lo que tiene que votar el jurado. Lo que tiene que votar el jurado. ¿Vale? Y lo curioso es que el jurado, o mejor dicho, la sentencia para que pueda ser condenatoria respecto de los votos que tengan la naturaleza de condenatorios, por ejemplo, un voto sería Miguel López disparó a su suegra Mari Carmen Martínez, ¿vale? Ese sería el último, por decirlo así. Pero ese voto de carácter condenatorio tiene que tener, de los 9 componentes del jurado, 7 a favor. Y los votos exculpatorios solo necesitan de 5 a favor. Eso o sea, con 5 se absuelve pero para condenar hace falta 7. Claro, es verdad que no puede haber objetos de veredicto contradictorios. No puede haber un objeto de veredicto que diga este señor es culpable, este señor es inocente, ¿vale? Y no se redactan así realmente. Son mucho más concretos y esa es una labor también muy importante, por supuesto, por parte del presidente del tribunal o de la presidenta del tribunal y por parte de los abogados. Porque una correcta redacción del objeto de veredicto... Claro, yo creo que es básico. Para un veredicto justo es básico cómo se redacte ese objeto. Pero claro, el plus de votos para el caso de que el pronunciamiento o objeto de voto, digo de voto porque nos entiendan mejor, sea de carácter condenatorio, es un problema para las acusaciones. Porque ten en cuenta que de 9 componentes del tribunal, si tú ya tienes convencidos a 3... de que Miguel López no tiene nada que ver con esta historia, puedes conseguir una sentencia absolutoria. Solo a 3. Hablamos de plazos. Decíais, ¿se puede alargar esto hasta verano, después? A ver, decíamos, la maquinaria está en marcha. ¿Cuánto tiempo puede tardar en iniciarse este juicio? Nosotros hemos estado intentando, viendo los juicios que hay pendientes de jurado, donde de los que hay 2 tienen preso, que tienen prioridad sobre este caso, que no hay nadie encarcelado. Yo creo que a lo largo del año, yo no me atrevería a decir antes de verano un momento concreto, pero me inclinaría más para después de yo me inclinaría al último trimestre del año 2019. Sí, Ahí arrancaría. ¿Y de cuántas sesiones estamos hablando? ¿Es un juicio que se va a alargar mucho? Hay testigos, hay por ambas partes, bueno, hay testigos, pero muchos son repetidos. Ten en cuenta que están todos los trabajadores de... Una semana o 2. Porque esto se celebra de lunes a viernes. Bueno, eso es el tribunal, lo habitual es eso, pero el tribunal también tiene que ver los... Bueno, en este caso, al ser tribunal de jurado, seguramente será toda la semana. Yo creo que no menos de 2 semanas, no menos. Y hay mucha prueba pericial. Hay mucha prueba pericial. Luego también la propia deliberación del jurado tiene su tiempo. Y la deliberación. Claro, porque el jurado se tiene que reunir y pueden estar reunidos días. Y de hecho, yo creo que este caso es de difícil... de deliberaciones largas, de una deliberación muy larga. Claro, pero si tú a lo largo de lo que es el juicio, aquí la labor de la defensa, consigues convencer a un grupo, aunque sea reducido, de los 9 en cuanto a la absolución, pues el problema que tienes es que el plus de pronunciamiento condenatorio de 7 respecto a 9 es muy alto. Lo que tú decías, simplemente ganándose a 3, ya estaría hecho. Claro. Lo que pasa es que es verdad que en los jurados lo que suele ocurrir, por el tipo de hechos que llegan a un tribunal de jurado, en muchas ocasiones los veredictos son por unanimidad, ¿vale? Y aquí también hay otro componente importante, que es quién preside, no preside, sino el portavoz del jurado. El portavoz. ¿Cómo se elige puede el haber, portavoz? por ejemplo, dentro de un grupo de 9, un líder. Entonces esto es muy complicado, porque tú imagínate que tienes dentro de un grupo de 9 a una persona que tiene una capacidad de convicción tremenda y llega a convencer a los otros 8 y se lleva el pronunciamiento final. Entonces, por eso te digo que la selección del jurado tiene mucho componente psicológico. ¿Y ese portavoz cómo se elige? ¿Se vota entre el resto de los miembros? Creo que el portavoz es el primero, igual me equivoco, pero creo que no, el primero. O sea que también influye el azar ahí. Sí. No es... Muchas incógnitas, tendremos que esperar a que finalmente se celebre ese juicio para resolverlas todas. Hasta aquí el enclave de hoy. Mercedes Gallego, un placer contar un día más. Ignacio Gali, un placer también tenerte con nosotros. Hasta aquí las respuestas que hemos podido dar a día de hoy sobre este caso Sala, que 2 años después
sigue dando mucho que hablar. Pendientes de él estaremos para contarles todos los detalles. Hasta la próxima.